Bueno, estábamos hago un pequeño repaso de lo que estábamos viendo el otro día, en la última clase. Habíamos mirado la solución alternativa al problema de la ecuación diferencial parcial del calor unidimensional. Entonces, el problema era UT igual U de XX en una región omega. Omega es su conjunto de R, en general es la recta real. Cruz cero infinito del tiempo. El tiempo está entre cero e infinito sin considerar el cero. Y u es una función que depende de x y de t. Entonces, queremos que u sea infinitamente diferenciable, o sea, que tenga todas sus derivadas en omega cruz cero infinito. O sea, aquí está la variable de posición y aquí está la variable de tiempo. Y además que el límite cuando xt tiende a x0, 0 de t es igual a u0 de x0. En general se pone el x0 como también bueno, en realidad es un punto cualquiera del dominio, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Notamos primero que lo que uno quiere resolver primero es la ecuación esta que está acá arriba, sin la condición de borde que está acá abajo. Si uno resuelve la ecuación que está acá arriba, lo más probable es que obtenga una solución que tenga alguna singularidad en un punto, por ejemplo en t igual 0. Entonces, lo que estoy obteniendo en realidad en ese caso es una solución parcial del problema. Es decir, estoy obteniendo lo que vamos a llamar la solución fundamental del problema. Y esa solución fundamental, cuando yo resuelvo ese problema, esa solución fundamental me va a servir para resolver el problema con la condición de borde de acá. O sea, entonces, si yo miro esta ecuación que está acá arriba, en realidad esa es lo mismo que escribir, si quiero solucionar eso primero, antes de mirar la condición de borde, el problema es ut menos uxx igual 0. Entonces, cuando resuelva este problema, la función que va a salir va a tener una singularidad. Y esa singularidad va a servir para determinar finalmente, esa función que obtengo ahí, va a servirme para obtener finalmente la solución real del problema, que es aquella en donde este límite existe y toma este valor de acá. Así que lo que voy a resolver acá entonces lo que voy a obtener es la solución fundamental del problema. ¿Okay? O sea, en alguna parte del dominio esto va a tener una singularidad y por lo tanto no me va a servir para resolver el problema general, que es este que está acá, el que está con la condición de borde, inmediatamente. Así que voy a tener que aplicar algo, la voy a tener que usar como delta de Dirac, entre comillas. Entonces uno lo que tiene que darse cuenta es que si mira esta función que está acá arriba, esta ecuación que está acá arriba, entonces es invariante frente a cambios de variable y eso fue lo primero que hicimos. Si uno suponía que lambda era un parámetro mayor que cero, entonces, y definía la función u de lambda x de t como el mismo u, lambda, como u de lambda x como lambda cuadrado de t por t, entonces u donde u de xt satisface y es esto que está acá, es decir, satisface la ecuación queda exactamente igual. O sea, si yo hago la derivada con respecto a u lambda, con respecto a t de u lambda, eso es igual a la doble derivada de u lambda con respecto a x. Entonces, u lambda también satisface y por lo tanto también es solución. Y además se cumplían estas propiedades de acá, ¿cierto? Entonces lo que hacemos ahora es suponer que la solución del problema homogéneo, es decir, el de u a de t igual menos de 2 a u a de x2, es de esta forma: u de xt es igual a 1 partido por t alfa por una función b de x partido por t beta. Es decir, esto mismo que está escrito acá, y haciendo algunas operaciones e igualando, llegamos a esta ecuación diferencial que está acá, en b. El i es el mismo x partido, bueno, aquí teníamos que sustituir alfa por un medio y beta por un medio,
y llegamos a esta ecuación que está acá, que es b segunda de i más un medio de bi más por i más un medio de b de i, donde el i es x partido por raíz de t. Y aquí me falta escribir el i. Hacemos otro cambio de variable. Entonces, y había que darse cuenta que esta ecuación diferencial es sencillamente la derivada de esto que está acá. Eso quiere decir que si eso es cero, la ecuación de arriba, eso es cero, entonces b' más un medio i por b es c1, y después se usa ecuaciones diferenciales ordinarias, obteníamos que el b tenía esta forma, suponiendo que el c2 es cero, perdón, el c1 es cero, obteníamos inmediatamente esta solución, ¿no? Sin pérdida de generalidad. B de i igual a c2 elevado menos un medio i cuadrado partido por 2. Pero i era x partido por raíz de t, así que b, si ahora volvemos a la variable original, b de x partido por raíz de t es igual a elevado menos x cuadrado partido por 4t por c2. Y si queremos una solución con alguna restricción, es decir, que la integral de esto valga 1, que eso es lo que nos interesa, o sea, esta misma integral que valga 1, para que al final esto sea un delta de Dirac, efectivamente, y yo pueda resolver el problema con la condición de borde. Entonces, u de x y tengo que integrarlo, y esta constante que está aquí vale, esa constante de ahí vale 1 partido por raíz de 4pi, aplicando esta condición de acá. Pero esta integral es fácil de calcular. Por lo tanto, la solución es u barra xt igual a 1 partido por 4pi elevado menos x cuadrado partido por 4t. Pero esto es lo que ya les dije, es una solución fundamental. Es la solución de este problema que está acá, de este. No es la solución de este que está acá, ¿okay? Pero me va a servir para construir lo que quiero construir. Recordemos que cómo se construían los deltas de Dirac. Dijimos, a ver. Fíjense, ¿qué necesito? Necesito que se construyan usando una función que tiene integral 1, como la que teníamos abajo. ¿Ya? Esa cumple con esa condición. Aquí hay un t, si pongo t acá, aquí abajo tiene que aparecer el t también, por 4 en realidad. Entonces, eso me sirve para construir un delta de Dirac. ¿Y qué gracia tiene el delta de Dirac? Por ejemplo, en el caso de esta que está arriba, límite cuando t tiende a 0, la integral entre menos infinito a infinito, de 1 partido por 4 pi t L o menos x menos i cuadrado 4t de phi de i es phi evaluado en x. Phi evaluado en x. ¿Okay? Aquí estoy integrando con respecto a y. Entonces, si bajamos, lo que tengo es una solución fundamental para la condición de borde. Ahí está. 1 partido por raíz de 4 pi t L o menos x cuadrado 4t. Si integro esto, la integral con respecto a x de esto me da exactamente 1. Así que si ahora lo que necesito es que esto me dé phi de u0 en x0, aquí me faltó algo. Aquí tengo que poner el punto x0. A ver, un momento. No, u de x0 y límite cuando t tiende a 0. Entonces, esta es la solución general. Este es el delta de, esta es la solución fundamental. Recuerden, tiene una singularidad en t igual 0. Entonces, si yo quiero la solución del problema con la condición de borde, es esta que está acá. Así que si uno calcula ahora el límite de esto, cuando, a ver cómo lo había puesto, xt tiende a x0,0, de 1 partido por raíz de 4 pi t del integral entre menos infinito a infinito de L o menos, borramos acá,
menos x menos y al cuadrado partido por 4t de u0 de i, eso exactamente igual a u0 en x0. Y eso era lo que queríamos demostrar. Entonces veamos ahora, esa es la solución del problema, ¿ya? Insisto, esta es la solución fundamental, es la que aproxima al delta de Dirac, y esta es la solución del problema, o sea, la solución del problema con condición inicial. Eso no hay que olvidar. Entonces volvamos atrás un segundo. Volvamos a un problema anterior. Aquí quiero explicarles algo. Y esto tiene que ver con lo que vamos a hacer enseguida. Habíamos visto un ejemplo. Aquí está. Fíjense que hicimos un pequeño recuerdo de ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces usamos el método de Green, perdón, el método de la función de Green, para resolver esa ecuación que está acá con estas condiciones de orden, ¿cierto? Bueno, ya sabemos que esa tiene dos soluciones. Espérense, les voy a mostrar la solución, lo que encontramos. Tenía dos soluciones, la ecuación homogénea. Primero había que resolver la ecuación homogénea y después encontrar una solución particular. La solución particular tenía que satisfacer la ecuación entera, completa. Ya la homogénea satisface solamente y segunda más i. Esa tiene dos soluciones. En el caso de i2 más i igual 0, tenemos seno de x y coseno de x satisfacen esa ecuación. Entonces, usando el método de Green, uno llega a que la solución del problema es la integral entre 0 y x, seno de x menos tau, f de tau, o es decir, seno de x convolucionado con f de x. Entonces miremos ahora eso mismo. Teníamos entonces, sea el problema P de D, aquí voy a poner E, perdón, aquí voy a poner F, D o U igual F. ¿Mm? Entonces ya sabemos cómo resolver este problema, es decir, por lo menos si uno calcula, se resuelve primero, ¿qué es lo que es P de D? P de D es un polinomio con coeficientes constantes, entonces me daría A sub n de 2, vamos a poner así, A sub n de n más a n menos 1 de n menos 1 más a sub 1d más a sub 0, ¿cierto? Y dn es sencillamente la derivada con respecto a x n veces. Entonces, se resuelve primero, vamos a usar las soluciones fundamentales. Se resuelve primero el problema P de D, y aquí vamos a poner E, para distinguirla un poquito de este U que está acá. P de D igual el delta de Dirac. Entonces queremos resolver, debemos encontrar solución fundamental. La solución fundamental. Entonces, y vamos a poner aquí alguna restricción, ¿no es cierto? La restricción es la siguiente.
a esta, las condiciones iniciales son, aquí sí hay que poner condiciones iniciales. Las condiciones iniciales son U de 0 igual U' de 0. Estamos en una dimensión. Igual a U n menos 2 de 0 igual 0 y la n menos 1 de 0 es 1. Esa es la única diferencia. Con eso fijo las soluciones, fijo las constantes. Eso es lo que nos interesa. Esas son condiciones iniciales que tenemos que necesariamente usar. Y ya sabemos cuál es la solución de esta ecuación, ¿cierto? Entonces, veamos acá una... aquí me faltó algo. Me faltó algo. Aquí vamos a arreglar este... A ver, déjeme arreglar esto porque si no, no se va a entender. Lo vamos a poner de esta manera para que quede más claro. Para no resolver esto, esa era la condición inicial. Sabemos que, voy a ponerlo así mejor, sabemos que la solución de este problema, esto lo habíamos visto el otro día, es U igual, y voy a ponerlo así, E asterisco F, donde E es solución, se queda más comprensible, de la ecuación P de D aplicado sobre E es igual al delta de Dirac. ¿Y por qué? Porque esta cosa es así, entonces porque, pues, si aplicamos P de D sobre U de esa manera, nos queda P de D aplicado sobre E asterisco F, y ya sabíamos que eso era sencillamente P de D aplicado sobre E convolucionado con F, pero como eso es delta convolucionado con F, y eso es sencillamente F, mirado como distribución, por supuesto. Así que por eso es inmediatamente la solución. Entonces, miremos el problema que habíamos visto recién. Vamos a ver solamente la parte operativa. Entonces, veamos el problema. Veamos el problema en dos dimensiones, en una dimensión. Perdón. El problema con una ecuación de segundo orden. Era la que habíamos visto. O sea, la ecuación era y segunda más i igual 0. Y ya sabemos cuál es la solución porque la calculamos con el método de la igual f, perdón. Ya lo habíamos calculado con el método de la función de Green. Entonces, miremos el candidato a solución de este problema de acá. Y después generalicemos ese resultado. Miremos la solución de, vámonos al
la solución, vámonos al problema homogéneo. Y aquí era I0 es 0, I' de 0 es 1. Esas son las condiciones. Entonces, la solución del problema homogéneo, para el problema homogéneo, para que se entienda, es I2 más I igual 0. Entonces, nos queda que eso implica que tiene I homogéneo, es C1 coseno teta, coseno X, perdón, más C2 seno de X. Apliquemos I'. I' de H es, ¿qué cosa? C1 menos C1 igual menos C1 seno de X más C2 coseno de X. Entonces, IH en 0, ¿cuánto vale? IH en 0 tiene que ser 0, así que queda C1 igual 0. ¿Y cuánto vale I' de 0? I' de 0 vale C2 y vale C2. A ver, esperen un segundo. Vale 1, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la solución de la homogénea aquí? Es sencillamente seno de X. Ese es seno de X. Ya, entonces, esta me va a servir de candidato. Esta la voy a usar para encontrar la solución fundamental. La usaremos para determinar la solución fundamental. Entonces, ¿cómo se va a ver la solución fundamental? La vamos a poner así. Vamos a poner que la solución fundamental es esta, ¿no? Las soluciones fundamentales son distribuciones, es una distribución. Entonces, la vamos a construir de esta manera. Vamos a poner que el psi, el e de x, que va a ser la función, eso es sencillamente h de x, h de x por i sub h de x. Entonces, la solución fundamental, como es una distribución, tiene que ser aplicada sobre alguna función. Y en este caso va a ser la función, entonces la solución, esta es una distribución. Entonces, la solución del problema u de x va a ser, ¿qué es h? H de x, h función de Heaviside. El método es muy simple. Entonces, u de x va a ser sencillamente el e de x, o si ustedes quieren, lo habíamos visto arriba, e convolucionado con
f, y esto tiene que depender de x. Pero he convolucionado con f, ¿qué cosa es? Es la integral sobre r, ¿de qué cosa? Me queda el e, como es una convolución, y me va a quedar x menos y, y acá el f y de y. Esa va a ser la solución del problema. Pero ¿qué es e de x menos y? Acordémonos que es que es h de x. Entonces nos queda aquí e de x menos y, e de x menos y es h de x menos y qué cosa, y h, debería cambiarle nombre a ese, bueno, ese es el h por homogéneo, este es el h por función, y aquí debería quedarme x menos y también. ¿Ya? Entonces, eso es h de x menos y ¿qué es IH? IH es la función seno, ¿cierto? Está acá arriba, es seno, entonces aquí me queda seno de x menos y. Entonces, ¿qué es h de x menos y? Es la función, fíjense, aquí tengo que, acuérdense que es la función h de x. H de x es 1 si x es mayor que 0 y 0 si x es menor o igual que 0. Entonces aquí me queda 1 si x es mayor o igual que, x menos y es mayor o igual que 0 y 0 si x menos y es menor o igual que 0. Pero eso es equivalente a x mayor que y. Si solo si x es menor o igual que y. Es decir, ¿cómo se ve esta función? Acá, el y se supone que está fijo, ¿no es cierto? Perdón, el x. Entonces, para x mayores que y, por aquí está el x, mayores que el y, perdón, aquí está el y aquí está el x. Entonces, de aquí para adelante vale 1, de aquí para adelante vale 1 y de aquí para atrás vale 0. Entonces, si uno mira esta integral que está acá arriba, le va a quedar solamente la integral entre 0 y x de el h de x menos y, ahí vale 1, y aquí me queda seno de x menos y fi de y. O sea, u de x, que la solución es la integral entre 0 y x de seno de x menos y fi de y. Bueno, aquí la construimos, ¿cierto? Entonces vamos arriba. Acá usamos el método de Green. ¿Dónde está? Ahí está el resultado. Integral entre 0 y x, seno de x menos tau, f de tau de tau. Bueno, aquí dice tau, abajo dice y. No hay ninguna diferencia. Es exactamente el mismo resultado. Bueno, aquí uno tenía que tener un poco de ojo, ¿no? Tenía que darse cuenta que el e de x lo puedo construir así, pero en general se puede construir así, no importando el orden que tenga la función. Aquí estas son ecuaciones de primer orden, perdón, son ecuaciones diferenciales no parciales, ¿eh?
Aquí es más fácil. Pero siempre esto se resuelve encontrando las soluciones de lo homogéneo, ¿no? Igual que acá arriba. Y tiene que haber condiciones de orden. O tiene que ser igual a un F. Ahí está. Se resuelve primero esa y con esa se construye la solución fundamental. Igual que acá. Entonces les voy a dejar un problema que viene en la prueba de ahora. El problema es una generalización, ¿no? Entonces supongan ahora el mismo problema que tenían en la ecuación del calor, pero en 2 y 3 dimensiones. Supongamos sea el problema de la ecuación el problema de la ecuación del calor para 2 y 3 dimensiones. O sea, n igual 2, 3. Entonces, déjenme escribir acá. Entonces, aquí el problema es encontrar, eh, queremos resolver, se quiere resolver la ecuación u de t x, aquí, bueno, el x ya no es un vector, vamos a ponerle x t, no sé si ponerle arriba una rayita, igual a u de, a ver, aquí tenemos que reemplazar este x, naula, ¿ya? Entonces, naula es igual a d2, naula u en 2 dimensiones, naula por u, naula aplicado sobre u, perdón, naula aplicado sobre u es u de x más u de i en 2 dimensiones, y naula de u es u de x más u de i más u z en 3 dimensiones. Entonces, sea además, podríamos hacerlo con n dimensiones, pero bueno, hagámoslo con esas tres nomás, con esas dos nomás. Sea además r igual raíz de x cuadrado más y cuadrado en 2 dimensiones, y r igual raíz de x cuadrado más, esa es la distancia al origen, ¿no es cierto? De un punto cualquiera. Entonces, para x en R2, para x y z, obviamente en R3, un punto cualquiera. Entonces, y tenemos esta ecuación que está acá. Voy a poner una rayita aquí para ya, x pertenece a R2 o R3. Entonces vamos a llamar así x menos y igual a, bueno, eso es sugerente, es una norma, ¿eh?
Entonces, I igual 1 a n, a xi, x, lo voy a anotar con todas sus letras para no confundirlos mucho, y aquí va a quedar raíz de x, x. Debería poner otras letras, ¿no es cierto? A ver, voy a poner aquí x1, x2, mejor. X1, ya que son puntos. X2 es igual a x1 menos y1 al cuadrado más x2 menos y2 al cuadrado para todo x1, x2 perteneciente a R2 y norma de x1 menos x2. Es la distancia entre x1 y x2, ¿no? Raíz de x1 menos y1. Aquí x1 es x1, y1. x2 es igual a x2, y2. Y acá, cuadrado más x2 menos y2 al cuadrado, la distancia, la misma distancia. Esta notación sale un poco engorrosa, pero como no hemos visto normas ni nada que se le parezca, prefiero escribirlo así, en donde x es x1 y 1 z1 y x2 es igual a x2, y2, z2 cuando están en R3. Eso es todo. Entonces, el problema este que está acá arriba, le vamos a agregar la condición de borde. En este caso, la condición de borde es la condición de borde es, miremos la que está arriba, es la misma. Vamos a pedir que U sea infinitamente diferenciable y la condición de borde esta que está acá abajo. Límite cuando este es el vector x, ahora t de U de x, t es U0, es una función U0 evaluado en el punto x0 este tiende a x0, 0, donde x0 es el punto x01, perdón, x0 y 0, si estamos en R2, x0 y 0, z0, si estamos en R3. ¿Ok? Esa es la condición de orden. Entonces, probar que además U de xt tiene que ser infinitamente diferencial. Entonces, probar que
para n igual 2, en realidad es para cualquier n, pero hagámoslo así, u de xt es igual a 1 partido por 4 pi t elevado a la n medios. Esta es una integral sobre el espacio ahora, no es solamente Rn aquí le vamos a poner Rn, son varias integrales, y acá vamos a poner e elevado a menos partido por 4t u0 de i t, donde el de i acá, este es de i, es una integración sobre tres variables, ¿cierto? Si es el punto I1, Z1, a ver, vamos a poner así. Bueno, pongámoslo así. I1, I2, cuando estamos en R2, y es I1, I2, I3, cuando estamos en R3. Así que esto es un volumen o un elemento de área. Así que esto es DI1 por DI2. Si estamos en R2, DI1, DI2, DI3, si estamos en R3. Entonces, cualquiera de esos casos, este es I, así que le ponemos la rayita arriba, así. Esas son las componentes. De tal manera que ese es el, si quieren le ponen la raya ahí. Esa es la solución del problema, en 2 dimensiones y en 3 dimensiones. Exactamente eso. Cuando n vale 1, obtenemos lo que ya teníamos, ¿cierto? Esto finalmente es x menos y al cuadrado, ¿no? Dividido por 4t, u de 0x y t, de i. En 2 dimensiones nos va a quedar esta distancia entre el punto x y el y en 2 y 3. ¿Ya? Pero es exactamente lo mismo, la solución se ve exactamente igual que antes. Y resolverlo sin usar, porque no sabemos todavía transformada de Fourier en 2 y 3 dimensiones, transformada de Fourier. Es una generalización de lo anterior, pero es exactamente igual. Entonces, uno mira acá arriba, ¿y qué es lo que tiene que usar? ¿Qué es lo que debería utilizar esto que está acá? Consideren de nuevo que ahora u de xt tiene esta forma de acá. Y hagan exactamente lo mismo. Es un hint. Considere que u de x, solamente que estos son vectores ahora, tiene la forma 1 partido por, el t es tiempo nomás, t elevado a alfa, por b, y ahora en lugar de poner x ahí, vamos a poner r, y aquí t partido por beta. ¿Y r qué cosa era? Está definido ahí, ¿no es cierto? Raíz de x cuadrado más y cuadrado, la distancia del origen del punto aquí, y en el caso de 3 dimensiones, raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Entonces, si hacen eso y derivan parcialmente y hacen exactamente lo mismo que se hizo antes, van a obtener el resultado deseado. O sea, tienen la solución de la ecuación del calor en 2 y 3 dimensiones. Entonces,
Ah, con estos antecedentes, supongamos ahora que queremos resolver el siguiente problema. ¿Cuál será la solución? Vamos a cambiar el problema del problema siguiente. Bien, el mismo problema que está aquí, solamente que ahora aquí voy a poner menos i. Con condición inicial, límite cuando, y esto está, estos son vectores, ¿no es cierto? Entonces, x está en Rn cruz 0 infinito, n igual 1, 2 y 3. Límite cuando xt tiende a x0, 0. ¿De qué cosa? U de xt es igual a u0 de xt. U de xt tiene todas sus derivas parciales infinitamente diferenciables. Bueno, diferencialidad en R2 y en R3 es un poquito diferente de las derivas parciales, pero no vamos a poner diferencial. Fíjense que la diferencia con el problema anterior es solamente que aquí aparece un menos. Entonces yo les sugiero una manera, la única diferencia que va a haber entre esta ecuación que está aquí, esta solución de este problema, esa es la ecuación de Schrödinger, problema 2, problema 2. Problema 1. Esta ecuación, la ecuación anterior, la ecuación anterior se denomina ecuación de Schrödinger. Bastaba que le pusiera ese i menos i, ¿cierto? Y describe la evolución de una partícula, como un sistema de partículas, no sometidas a ningún potencial, o sea, están moviéndose libremente. La ecuación de Schrödinger. Bueno, lo que deberían notar es lo siguiente. La única diferencia que existe entre esta ecuación que está aquí y la ecuación de arriba es el i. La ecuación de esta es el i que aparece acompañando acá a este elemento que está acá. Entonces, la verdad es que aquí lo único que hay que hacer es sustituir algo por algo y seguramente la solución va a tener esta misma cara que está acá, solamente que les va a aparecer un i en alguna parte. Esa es la única diferencia, ¿no? Solamente que una
describe evolución temporal para un sistema de partículas sometido a un régimen cuántico, y esta es la ecuación del calor. Entonces, veamos una aplicación interesante. Aplicaciones interesantes. Por ejemplo, miremos esto se llama el principio del máximo, me parece, pero supongamos que, supongamos que se tiene la ecuación del calor unidimensional U sub T igual a U sub X, ¿no es cierto? En omega, ese es un subconjunto de R, pongámoslo así, plus 0 infinito. Entonces, con condición, esta era la condición de orden. Límite límite cuando x tiende a 0, cuando x y xt converge a x0t de u de xt es igual a u de u0, u0 de x, evaluado en el punto x0. Entonces, ¿cuál es la solución de esto? La solución de esto, la solución es u de xt, ya sabemos, integral sobre r, bueno, 1 partido por 4 pi t. Bueno, aquí omega lo vamos a considerar es la recta real, ¿no? ¿Ya? Omega es r. Entonces, raíz de la integral entre menos infinito a infinito de e elevado menos x menos y al cuadrado 4t, y aquí queda u de i de i. O sea, esa es una convolución entre dos cosas, ¿sí? Bueno, supongamos que u es acotado, supongamos que, u0 de i es una función acotada sobre r, es decir, el supremo para todos los i en R de módulo de u0i es menor que una constante fija. Bueno, eso es natural porque estoy pidiendo que sea infinitamente diferenciable. Y voy a pedir que, miren, aquí hay que agregar un término, ¿no? Eso hay que agregarlo. Es importante y a mí se me fue. Para que pueda integrar. Puede ser infinitamente diferenciable, pero si no es acotada, la integración se me puede ir al infinito. Entonces, eso es menor que C. Entonces, ¿qué sucede si
¿Qué sucede si ah, la función u de 0i es constante? ¿Qué sucede si la función u de 0i es constante? Entonces miremos la solución. A ver, u de xi ya habíamos dicho que era 1 partido por raíz de 2t, 4 pi t, 4 pi t, integral entre menos infinito e infinito de e elevado menos módulo o sin módulo, porque está al cuadrado da lo mismo, 4t, u de i de i. Entonces, fíjense, si la función u de i es acotada, sobre, si u de i es acotada sobre R, entonces u de i es menor o igual que el supremo, si tomo todos los valores, la menor cota superior de todos los u de i con i en R, es menor o igual que eso, y debiese ser mayor o igual que, disculpen acá, el ínfimo, o sea, debería tener una cota inferior, si es acotada, del módulo de u de i. Eso se va a cumplir. Esto se cumplirá que, o sea, el u de i está acotada tanto por abajo como por arriba. Eso es muy importante. Entonces, a ver, aquí ni siquiera necesito esto. Aquí ni siquiera necesito esto. Ah, a ver. No, apliquémoslo así nomás. Entonces tomemos módulo de u de x en asterisco. Eso va a ser menor igual que, de aquí ni siquiera necesitamos eso, módulo de eso, está bien. A ver, sí, pero es que el u de i podría ser negativo, ¿ah? Así que esto está acotado por arriba y por abajo. Vamos a aplicarle solamente esto. Ahí está. Entonces, si tomo el supremo, borramos acá. Fíjense, esto va a ser menor o igual que 1 partido por 4 pi t. Y aquí me va a quedar raíz menos infinito e infinito. Acá voy a dejar esto exactamente igual. Y aquí en lugar de tomar el UI al lado derecho, esto va a ser menor o igual que el supremo de los I en I de los U sub I por DI. Y esto es un número ahora, porque tomé el supremo. Y esto va a ser mayor o igual que 1 partido por raíz de 4 pi t integral entre menos infinito a infinito de E elevado menos módulo de x menos y al cuadrado partido por 4t
4t de ínfimo del valor menor que tiene el u. Estamos suponiendo que esta cosa es acotada. Y estoy integrando nomás. Entonces, fijémonos, este lo puedo sacar afuera porque esto es un número ahora. Y este también lo puedo sacar afuera. Así que aquí queda el ínfimo de los i en i, de los u sub i, menor o igual que por 1 partido por 4 pi t raíz, integral entre menos infinito a infinito, de eso que está ahí, de i. Eso es menor o igual que u de xi. Y acá queda el supremo de los i en i, de los u i, de nuevo de 1 partido por 4 pi t en raíz, y acá me queda integral entre menos infinito a infinito, de elevado menos x menos i al cuadrado dividido por 4t de i. Pero esto ¿cuánto vale? Esto vale 1. Y esto de acá ¿cuánto vale? Vale 1 también. De manera que tenemos que el ínfimo de los i en i, de los, del ui, es menor o igual que... Estos eran un cero, ¿no es cierto? Aquí yo se me olvidó ponerle el apellido. Estos eran un ceros. Y acá es u0, u0, u0. U0, u0, u0. Acá esto es u0. Ok. Aquí vamos a arreglar un poquito esto, ¿eh? Así, existe el, lo voy a hacer, es decir, el ínfimo de los i en i de los u0i es menor o igual que u0i, y eso es menor o igual que el supremo de los i en i de los u0i. Entonces queda que ese ínfimo es menor o igual que la solución u de xi, eso es u0, y eso es menor o igual que el supremo de los i en i de los u sub 0 de i. Para todos los i, ese i está en R, por supuesto. Esto no sé por qué lo puse i, esto es i en R. I en R. Está todo arreglado. Entonces aquí, estos son i en R también. I en R. Entonces, si la función u sub 0i es constante, que era lo que estoy suponiendo,
U sub 0 ahí es constante. No sé si le puse una letra K. Entonces, esto se traduce en qué? Entonces se traduce que el ínfimo de los UI con INR es K. Eso es menor o igual que U de XY. Y eso es menor, y el supremo también coincide con K. Y eso implica que U de XY, la única alternativa que tiene es ser constante. En otras palabras, ¿qué es lo que hemos dicho? Si la condición de borde, con condición inicial asociada, ¿no es cierto?, cumple que esto es constante en el límite, aquí esto es cero. Esto es cero. Es decir, el límite cuando xt tiende a x0, 0 del u de xt es u0, x0, y eso es igual a una constante, entonces u de xt, que es la solución, también es una constante. ¿Sí? La función es constante en todas partes. Y eso es válido tanto para este resultado, es también válido para es también válido para n igual 2 y n igual 3. En realidad es válido para cualquier n. Entonces eso es válido para cualquier dimensión espacial. Ya, entonces les va a quedar propuesto, para acá, queda propuesta la solución de este problema a 2 y 3 dimensiones, es decir, la ecuación del calor en 2 y 3 dimensiones, verificar que la solución es esta que está acá. De hecho, vale para n igual 1, sale inmediatamente el resultado, pero también es válida para n igual 2 y n igual 3. No hay que usar transformada de Fourier, porque se supone que no conocen la transformada de Fourier en 2 y 3 dimensiones. Así que la alternativa es usar esta, digamos, la alternativa es usar esta sustitución que está acá, que les va a dar ecuaciones, solamente que aquí ahora las derivadas, cuando deriven, van a salir, va a salirles algo un poquito diferente. Aquí el R, aquí hay que escribir esta función en función del R, ¿no es cierto? Ya no del X, y ahí tienen que derivar parcialmente para tomar las derivadas y obtener las ecuaciones que tienen que resolver. Pero igual les van a quedar ecuaciones diferenciales ordinarias, van a tener que resolverlas. Ecuaciones diferenciales ordinarias en R. ¿Ya? Entonces ahí está el X o es X1, es XY o es XYZ, dependiendo si estamos en 2 o 3 dimensiones. Alfa y beta son parámetros arbitrarios. Alfa, beta, reales. Y supongan los positivos. Cuando hagan todos los cálculos, vuelvan a suponer que alfa igual beta igual un medio, entre medio. Igual como lo hicimos para una dimensión. No hay mucha diferencia.
Ya, a ver, no sé si alfa, aquí no sé si es un medio o es n medios. Bueno, ahí tienen que verlo, ¿no? A la medida que hagan el alfa va a ser igual a beta después. Ya, y después, con esos mismos resultados, resolver este problema de acá. Resolver este problemita que aparece ahí. Eh, y la verdad es que, fíjense qué pasa si uno resuelve, a ver, ojo, nota. Porque esto parece así, ¿no es cierto? Menos dy de t y igual, ajá, bueno, Laplaciano, Laplaciano de u. Entonces, aquí hay que ver que t lo puedo transformar en, o sea, ¿qué pasa si, cómo transformo esta ecuación a la ecuación del calor? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es la sustitución? La pregunta es, ¿cuál es la sustitución en t para transformar esta ecuación en la ecuación del calor? Por ejemplo, ¿qué pasa si reemplazo ahí t por it o t por menos it?